el método de análisis retórico como arte de componer un discurso persuasivo. Existen nuevos métodos de análisis literario en exégesis bíblica, el análisis de la retórica como el discurso persuasivo, el análisis narrativo y el análisis semiótico. Nos concentraremos en el análisis retórico como una perspectiva sincrónica, es decir, como que toma el texto en su conjunto, sin como está en el momento crono final de la redacción, interesándose por el funcionamiento del sentido del texto más que por su historia. La retórica es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente eficaces para deleitar, persuadir o conmover. La palabra retórica proviene del latín retorica y a su vez del griego retorique, como arte del orador o la técnica del orador. Se originó en la antigua Grecia como un arte de expresarse de manera adecuada para persuadir al interlocutor. Existen varias definiciones de retórica. Por ejemplo, Sócrates decía que es el arte de halagar y de engañar. Platón hablaba de la artesanía de la retórica, es decir, como que se iba construyendo poco a poco. Aristóteles habla del arte de persuadir. En su obra literaria La retórica, él define la capacidad de observación de lo persuadido. Y los romanos hablan de la ciencia del bien decir, que la retórica era usada por hombres diestros en el hablar. De acuerdo al documento Interpretación de la Biblia en la Iglesia, nos habla de tres tipos de acercamientos o acontecimientos en la retórica. La retórica clásica grecolatina, la retórica semítica y la nueva retórica. Definiremos cada una de ellas. La retórica clásica grecolatina, por ejemplo, distingue tres factores de persuasión: la autoridad del orador, la argumentación de discursos y las emociones suscitadas en el auditorio. La retórica clásica, desde los tiempos de Aristóteles, admite tres géneros de elocuencia: el género judicial, que se usaba en los tribunales, el deliberativo en las asambleas públicas y el demostrativo en las celebraciones. Hubo mucha influencia de la retórica en la cultura helenística, ya que un número de exégetas utilizó la retórica clásica para analizar mejor ciertos escritos bíblicos, principalmente a ciertos textos del Nuevo Testamento. Por otro lado, la retórica semítica se preocupa por los procedimientos semíticos de composición literaria, tales como la simetría y el paralelismo. Otros exégetas se concentran sobre los rasgos de la tradición literaria bíblica en base a la cultura semítica, caracterizada por las composiciones simétricas, que han permitido establecer relaciones entre los elementos del texto. También el estudio de múltiples formas de paralelismo semítico, de composición, para la ayuda en el discernir mejor la estructura literaria de los textos y llegar a una mejor comprensión del mensaje. La nueva retórica, que es la que nos ocupa, se interesa más por las figuras literarias de estilo, por investigar por qué tal uso específico del lenguaje es eficaz y llega a comunicar una convicción. La nueva retórica quiere ser más realista y no quiere limitarse al simple análisis formal. No es solamente investigar sobre el estilo, artífices, oratoria o tipos de discurso. Investiga por qué el uso de un lenguaje específico es más eficaz y llega a comunicar una convicción. La nueva retórica estudia el estilo y la composición, por lo que lo utiliza en su análisis la lingüística, la semántica, la antropología y la sociología. La nueva retórica quiere crear un impacto en el corazón social de la comunicación. La retórica, como arte de componer un discurso persuasivo, requiere de la presencia de tres elementos: el orador, o sea, el autor; el discurso, o sea, el texto; y el auditorio, los destinatarios. Tomamos como ejemplo la figura retórica del quiasmo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 15. Dice así: llega una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva?
¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir a sacarla. Veamos la definición de quiasmo. Quiasmo es en la figura retórica que consiste de la repetición de términos de la misma oración, puede ser en el orden cruzado o invertido, se repite y se respeta la simetría. Hace énfasis en ciertas frases o ideas. Puede ser una forma de paralelismo que intercambia el orden. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de quiasmo. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. En el caso de el relato de Jesús, el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, tenemos, por ejemplo, el versículo 7 con el versículo 15, se repite la frase mujer, agua, dame. El versículo 8 con el 14, en este caso es una idea, es decir, comida, necesidad física, y en el 14 se habla de sed, también como una necesidad física. En el versículo 9 se habla de beber. En el C1, Jesús dice que beba, es decir, se repite la palabra beber. En el versículo 10 se nos habla, dame de beber agua. Y en el versículo 12 se habla de bebieron también. La relación de idea, el don de Dios, y para el versículo 12 se habla de el don de Dios. El padre Jacob como hijo de Dios. Y la concéntrica es agua viva, es decir, el versículo 11 que es espíritu, bautismo, significado. El género literario es un diálogo tipo apotegma, es decir, que los relatos están en función de una palabra de Jesús que se quiere destacar. Las características del diálogo son el tiempo, los interlocutores, el lugar, los temas y la forma de progresar de los diálogos. Se dice que en el Evangelio de Juan el tiempo no es importante, pero en este diálogo específico él habla de una hora exacta, es decir, la hora sexta. Los interlocutores, la mujer samaritana, el lugar, dice que el Evangelio de Juan siempre se está fuera de Jerusalén, que es Samaria, y los temas cristianos y la forma de progresar del diálogo es malentendido. El cumbre del diálogo, los temas van profundizándose poco a poco. Por ejemplo, comienza con afirmación de Jesús, que es un judío. Después se preguntará a la mujer si Jesús no es más que Jacob, o se trata de una revelación de Jesús a los interlocutores, yo soy. Tono fundamental, clima catequético y instrucción. El interlocutor acepta la revelación de Jesús. El diálogo refleja una profundización catequística y refleja un cristocentrismo, el Evangelio de Juan. El sitting leven, o sea, la situación vital del género, de posición de vida, el contexto de la catequesis, la liturgia por el tono homilético de los diálogos. El análisis retórico aporta el enriquecimiento del estudio crítico de los textos y han ayudado a reparar negligencias que se han usado por mucho tiempo. Ha permitido discernir la Biblia, que no es solamente como un enunciado de verdades, es un mensaje de función de comunicación, de argumentación y una estrategia retórica. El análisis retórico es fundamentalmente sincrónico, como hemos dicho. No es un método de interpretación que se basa a sí misma. A manera de conclusión, podemos decir que los análisis retóricos tienen sus límites y que son descriptivos y sus relatos tienen frecuentemente un interés estilístico. Tiene parte positiva y parte negativa. Lo positivo, es que aporta un enriquecimiento al estudio crítico de los textos, permitiendo descubrir o poner más en claro perspectivas originales. Y lo negativo es que se queda a veces en lo mero estilístico. No se bastan a sí mismos. Queda la duda de si los autores en verdad quisieron escribir pensando en la retórica. La aplicación de la retórica nos lleva a ciertas preguntas. ¿Pertenecían los autores a medios más cultivados? ¿Hasta qué punto han seguido las reglas de la retórica para componer los escritos? ¿Qué retórica es más pertinente? ¿La grecolatina o la semítica o el análisis retórico? ¿No se corre el peligro de atribuirle ciertos textos bíblicos una estructura demasiado elaborada? Este método nos invita a no recurrir a él sin discernimiento. Decir algo a alguien con el fin de buscar la conversión de esa persona es la intención del método de análisis
retórico. Bueno, y presentamos, por ejemplo, las referencias de los textos utilizados para la elaboración de esta presentación. Muchas gracias.